La derecha ahora se está valiendo de personajes famosos, artistas como Eugenio Derbez, que se prestan a la creación de fake news, que desafortunadamente pues ponen en descrédito la actitud y el respeto que se habían ganado de muchos mexicanos por su labor muy profesional. Pues el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, destacó también una de sus grandes cualidades como pedagogo. Es decir, de manera muy sencilla, paso a paso, explica el fracaso de la derecha. Todos los intentos de la derecha por estar golpeando al gobierno, sobre todo en un momento crítico en el cual debiera manifestarse la solidaridad, la fraternidad, pues la derecha aprovecha más bien para tratar de crear descontrol, desconcierto, temor sobre la cuestión del coronavirus y la crisis económica que paralelamente se están dando. Pero el licenciado López Obrador pues diario desmonta todas las intentonas de estos grupos oligárquicos que, como él mismo dijo, están muy molestos porque perdieron sus privilegios. Ya explicó de manera muy detallada en qué consisten los conservadores. Son los que quieren conservar los privilegios que tenían en el pasado. Es la derecha nacional. Ahora hay un tema muy importante. El día de hoy el presidente de la República hizo alusión a una frase muy importante de Benito Juárez. Precisamente en el periodo de Juárez, él decía: el triunfo de la derecha es moralmente imposible. Y hoy aplica porque la derecha se basa en la mentira, en el engaño, en el cinismo. Y López Obrador lo que planteó es que nuestro pueblo, la mayor parte del pueblo mexicano, ha elevado su nivel de conciencia, ha despertado del letargo en que nos sumió el periodo neoliberal. Pero esta labor educativa del presidente de la República no es de hoy, es de todos los discursos, los mítines, las reuniones que llevó a cabo durante varios años, denunciando el modelo neoliberal, los privilegios de la oligarquía, la corrupción. Son los tres elementos centrales sobre los que se edificó el neoliberalismo en nuestro país. Pero sobre todo el tema de la corrupción. Entonces él planteó ese tema con mucha claridad. El triunfo de la derecha es moralmente imposible. Incluso les dijo, pues si quieren resolverlo por la vía democrática, porque ya sabemos que la derecha, igual que en Venezuela o que en Bolivia, va a intentar, si no es el asesinato, el golpe de Estado, etcétera. Pero el licenciado López Obrador les dijo, pues si lo quieren resolver por la vía democrática, les hago una propuesta, que es de hecho la que él hizo desde el principio, que se lleve a cabo un plebiscito revocatorio precisamente el mismo día de las elecciones en el año 2021. Así fue la propuesta que él envió, pero la derecha cínica, conservadora, mentirosa, pues hizo las maniobras para que esto se aplazara hasta el 2022, pero hoy él nuevamente les hizo el planteamiento. Si realmente la mayoría del pueblo de México no concuerda o no está de acuerdo con las propuestas, la forma que él ha utilizado para gobernar, pues dice él, adelantemos la fecha del plebiscito y simplemente se puede agregar una hoja, una boleta el día de las elecciones del 2021, donde él afirma, pues se puede poner, ¿estás de acuerdo que siga el presidente o que renuncie? Así lo dijo él. Entonces ahí está la solución para la derecha, pero ya sabemos que esta derecha, estos grupos conservadores, no están conformes con eso. Aunque ellos perdieran el plebiscito, van a seguir, repito, como lo hicieron en Bolivia, como lo están haciendo en Venezuela, maquinando cosas para tratar de derrotar o derrocar al gobierno que encabeza el presidente de la República. Pero hay una diferencia en México muy importante. Por ejemplo, en Bolivia y en Venezuela, la derecha criolla de esos países cuenta con el apoyo de la derecha internacional, con el apoyo de los grupos militaristas, guerreristas del imperialismo norteamericano y con las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ellos han creado en el imaginario mundial y sobre todo en el imaginario norteamericano, que estos gobiernos pues son comunistas, que hay que acabar con ellos, que son una dictadura, que no son democráticos, es decir, todo lo contrario.
Pero en México, o sea, Donald Trump y los grupos conservadores de los Estados Unidos de Norteamérica, unos de ellos no se atreven a hacer esos planteamientos. ¿Por qué? Porque también en Estados Unidos hay una lucha de los grupos más guerreristas y militaristas por derrocar al presidente Donald Trump. Por eso me viene a la mente la carta que le envió el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, como presidente electo, a Donald Trump, donde en uno de sus párrafos afirma que tanto Donald Trump como López Obrador pasaron muchas vicisitudes, ambos, pero ambos lograron derrotar al establishment en cada uno de estos países. Entonces, en la práctica, Donald Trump, entendemos nosotros, independientemente de sus posiciones, que ya las conocemos, que además son expansionistas, altaneras, no respetan la soberanía nacional de los países, pero en el caso específico de México, tenemos un elemento importante y adicional. Es decir, que por las circunstancias de los Estados Unidos, de los grupos más radicales de derecha que han querido también a través del impeachment, movilizaciones, derrocar al presidente Donald Trump, pues en México ha pasado lo mismo. Y se ha generado por estas circunstancias una relación de, digamos, como lo ha dicho el presidente de la República, pues de respeto. No es la misma actitud injerencista de Donald Trump con Venezuela o Bolivia que la actitud hacia México. Entendemos también porque en Estados Unidos pues hay millones de mexicanos, de connacionales que también pues, reaccionarían ante una actitud negativa del gobierno norteamericano. Y por otro lado son votantes potenciales pues para la reelección en este caso de Donald Trump. Pero esa situación hace que las cosas se equilibren de tal manera que el presidente de la República hoy fue muy claro, fíjense bien, por la política exterior que lleva nuestro país, basada en principios de no intervención, de igualdad jurídica de los estados, de resolución de los conflictos por medio del diálogo y la negociación política, se ha ganado el reconocimiento hacia afuera, no solamente del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que felicitó al gobierno mexicano por la posición digna y firme que tuvo en las negociaciones con la OPEP para tratar de reducir la producción de petróleo diario en México, de reducirla a 400,000 barriles diarios. Lo que no se logró, simplemente se redujo, igual pues era una situación importante de ponerse de acuerdo todos los países. La reducción fue de 100,000 barriles de petróleo crudo. Pero también recibió la felicitación, el apoyo, el respaldo, el reconocimiento del gobierno chino. Y eso se manifiesta, como lo dijo el presidente, en que desde la República Popular China están enviando cargamentos y van a seguir llegando cargamentos con implementos médicos para combatir de manera más efectiva el tema del coronavirus. Pero no solo eso, sino también el reconocimiento y diríamos también el respaldo, fíjense bien, porque aquí no se vale actuar con pensamiento dogmático, el respaldo del presidente Donald Trump en esta negociación pues tan difícil que se llevó a nivel planetario. Y estas tres superpotencias, que algunos han dicho que el mundo que viene es un mundo tripolar, nosotros decimos que va a ser multipolar y que ahí México ya lo está demostrando, va a jugar un papel relevante, pues en estas negociaciones el gobierno mexicano, digamos que a contracorriente inicial de todos los países de la OPEP y algunos asociados que prácticamente ya habían acordado las cuotas de reducción país por país, México se mantuvo en una posición firme. Es el gobierno que encabeza el presidente de la República, representado en ese momento por la compañera Rocío Nale. Y al final de cuentas, como lo dice el presidente, hubo aplausos de todos los países, independientemente del sistema de gobierno que tengan, de la presencia económica o militar en el planeta, de todos. Entonces quiere decir que México está tomando un papel relevante porque a través de las acciones del presidente López Obrador se manifiesta la dignidad nacional, la firmeza de principios que tiene su fuente desde el pensamiento de Morelos, Juárez, Zapata, Villa, Lázaro Cárdenas. Hay un pensamiento conductor que lo está llevando a cabo en esta cuarta gran transformación el presidente de la República. Yo en lo particular me siento profundamente orgulloso
de la labor firme que está desarrollando el presidente de la República, y hago un llamado a todos los mexicanos a no caer en el engaño. Ya sea como él dice, la derecha ahora se está valiendo de personajes famosos, artistas como Eugenio Derbez. Qué lástima, qué lamentable la actitud de él, pero cada quien se va definiendo en momentos críticos como los que vivimos. Si algunos prefieren más el dinero que el reconocimiento y la fama pública bien ganada, pues qué lamentable. Algunos deportistas, como él dijo también, algunos de los deportistas también muy reconocidos, que se prestan a la creación de fake news, que desafortunadamente pues ponen en descrédito la actitud y el respeto que se habían ganado de muchos mexicanos por su labor muy profesional, pero que en este momento difícil se prestan a las maquinaciones de la derecha. Y finalmente quiero decir lo último. El presidente de la República dio una cátedra, eso lo analizaremos mañana más en detalle, sobre cómo la derecha en México no se ha articulado. Y los grupos conservadores pues no han tenido esa capacidad de articulación, y entonces lógicamente pues van a tratar de recurrir a cualquier acción, incluido el golpe de Estado, el asesinato, la descalificación, etcétera, etcétera, como le están haciendo. Pero fíjense, ahorita también la derecha nacional, a diferencia de la derecha venezolana o de la derecha boliviana, no cuenta con el apoyo, por lo menos, del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, de manera formal. Es una diferencia también muy importante y favorable para el gobierno de México. Entonces, quiero decir finalmente que el día de hoy nuevamente el presidente de la República se revela como un gran estadista, que es ejemplo a nivel mundial de la lucha de los pueblos por su independencia, su democracia y su soberanía nacional. Un tema último. El presidente resaltó que después de que pase esta pandemia y que nos demos todos abrazos y besos en el Zócalo y en todos los lugares de la República, dice, vamos a profundizar en el estudio de la familia mexicana, uno de los pilares fundamentales de la nacionalidad de nuestro pueblo. ¿Y esto qué significa? Habló él de los valores ancestrales, de los valores culturales. Significa que estamos a las puertas de una gran revolución cultural. Y así como los grandes pueblos, con grandes dirigentes, que han llevado a sus países a estadios de desarrollo superiores y de bienestar para el pueblo, como por ejemplo Cuba, que se basó en el pensamiento de José Martí y en las ideas, como decía Fidel Castro, somos martianos y también somos marxistas. Pensamiento específico particular y pensamiento universal. O Venezuela con el pensamiento de Hugo Chávez, que además siempre resaltó el pensamiento y la labor, la lucha de Simón Bolívar. O por ejemplo, en Corea del Norte, que fue el primer país que derrotó las pretensiones imperialistas de los norteamericanos, cuyo general, cuando firmó el armisticio, Mark Clark, dijo, he tenido la no grata tarea de firmar el primer armisticio sin victoria de los Estados Unidos de Norteamérica. O el pueblo de Vietnam con Ho Chi Minh, que además siempre profundizaron en las tradiciones de sus pueblos, pues hoy el licenciado Andrés Manuel López Obrador cada día resalta la acción, el pensamiento y la línea de conducción que él tiene basada en principios y en las experiencias históricas más dignas de nuestra patria, de independencia y de soberanía nacional, como es el caso, repito, de Morelos, de Juárez, que sobre todo Juárez, hoy habló más del presidente Benito Juárez, o el periodo de la Revolución con, repito, Emiliano Zapata, Villas, el general Lázaro Cárdenas. Entonces estamos a las puertas y con esto concluyo y ojalá nos gustaría escuchar mucho sus comentarios sobre esto que voy a comentar. En México, como en estos países que acabo de mencionar, y sobre todo quien lo tiene más claro es Corea del Norte, estamos a las puertas de llevar a cabo una gran revolución cultural, una gran revolución ideológica, es decir, conceptual, como hoy él se extendió en el tema de la derecha y de los grupos conservadores y otros más de acuerdo a frases históricas de nuestro pueblo, y también de una revolución técnico-científica. Tres grandes revoluciones.
revolución cultural, revolución ideológica y revolución técnica científica, que van a ser no solamente lo que hagan que México salga adelante, sino todo el mundo. Y en ese tenor, repito, específicamente quiero así hacer énfasis en el caso de Corea del Norte, que ha puesto ejemplo a nivel mundial porque los norteamericanos ya no pudieron con ella. Son estas tres revoluciones las que han guiado esa fortaleza que les da independencia, que les da soberanía y que les da bienestar para su pueblo. Entonces, vayamos, como dice el presidente de la República, con mucho optimismo a superar la crisis que tenemos, porque días mejores vendrán para nuestra patria. Finalmente, porque en el pueblo norteamericano también ha habido grandes dirigentes, quiero citar las palabras de un enviado especial del gobierno norteamericano a México en el periodo de la Revolución Mexicana, una vez que se consumó el asesinato del presidente Madero. John Ling vino a México y él planteó, entre otras cosas, que en México hay fundamentalmente, en ese momento que hoy es aplicable al momento actual, dijo, en México hay fundamentalmente dos clases. Una, decía él, la que no tiene ningún interés en el país, que se la pasa viajando en Europa y que está muy pendiente en México durante la temporada del Jockey Club, la temporada de toros, perdón. Y otra que ama profundamente a su pueblo. Y esa otra que habla profundamente a su pueblo, ahí incluía a Madero. Y él decía en ese tiempo, porque lo mandó el gobierno norteamericano a ver cómo avisoraba las cosas en el país, que México es un pueblo que ha sufrido muchas vicisitudes, que los norteamericanos no entienden y que está por venir un nuevo día para este gran pueblo. Esas palabras de John Ling, que en la siguiente lo vamos a mostrar textualmente, pues ahora son aplicables nuevamente, porque sobre México está por venir un nuevo día de mayor bienestar, de mayor fraternidad y mayor solidaridad para todos los pueblos. Pero eso hay que defenderlo y hay que estar diariamente desmontando todas las mentiras de la derecha. Si te gusta lo que hemos estado comentando aquí, en la pantalla van a aparecer las redes por medio de las cuales nos podemos comunicar. Te agradezco tu atención.